Bien, buenos días. En primer lugar, dar cuenta de los datos de hoy, de los datos de ayer que se van a hacer públicos hoy. 0 confirmados, 0 nuevas hospitalizaciones, 0 pacientes en UCI y 0 fallecidos, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya que bajar la guardia, sino todo lo contrario. Para que pueda haber muchos días de ceros, tenemos que seguir haciendo todos un esfuerzo tan extraordinario como el que hemos venido haciendo, ahora ya de manera más relajada y a partir de esta noche ya en fase 3 a la que progresa la Comunidad Autónoma de Extremadura. Quiero dar cuenta de que en esa progresión paso como presidente de la Comunidad Autónoma, como máximo representante del Estado en la comunidad, a ser la autoridad delegada. Y, por tanto, a partir de este momento, a partir de esta noche, será aquí donde se tomen las decisiones que haya que tomar, en tanto en cuanto se mantiene el estado de alerta. Por tanto, nosotros no vamos a hacer uso de la facultad que tenemos para acortar el estado de alarma. Por tanto, el estado de alarma estará vigente hasta el día 21 de junio. En segundo lugar, nosotros, puesto que hemos tenido en las últimas semanas algunos episodios de amenaza de brote que tenían su origen precisamente en la movilidad interprovincial y en algún caso interregional, y como consecuencia de eso, nosotros establecemos que será el 15 de junio, es decir, no mañana, sino el siguiente lunes, cuando se podrá tener movilidad entre las dos provincias, puesto que hemos tenido, ya digo, amenazas de brotes en una provincia y en otra, donde había en el origen de esa movilidad, de esos brotes, precisamente elementos de movilidad. Vamos, por tanto, a establecer el 15 de marzo como el día, perdón, el 15 de junio como el día en el que será posible viajar entre Cáceres y Badajoz y Cáceres. Y de la misma manera estableceremos la movilidad entre regiones, y así se lo he comunicado a los presidentes de Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, el 21 de marzo. Es decir, no será posible viajar entre comunidades autónomas hasta el 21 de marzo. Perdón, junio, el 21 de junio. Es que tengo el mes de marzo muy metido en la cabeza. Repito, la movilidad dentro de la comunidad a partir del día 15 de junio y la movilidad entre Extremadura, la Comunidad de Andalucía, la de Castilla-La Mancha y la de Castilla-León, si está ya entonces en fase 3, el 21 de junio. Igualmente, se publicará hoy o mañana un decreto del presidente por el que establecemos como fecha para la apertura de discotecas y salas de ocio nocturna las del 15 de junio. Por otra parte, en la reunión de hoy se ha puesto de manifiesto por parte del presidente el reparto de los nuevos fondos, en concreto el primero de ellos que va a ser repartido la próxima semana o el próximo mes, es decir, en el corto plazo, que es el fondo de los 6.000 millones de euros. Fondos que en el primer reparto que se nos había ofrecido tenía una cuantía para Extremadura de 85.754.000 euros y ahora va a ser de 97.700.000 euros. Es decir, un incremento de alrededor de 12 millones de euros como consecuencia de la incorporación a ese fondo de distinto peso de reparto por criterios. Y como nosotros habíamos planteado, pedíamos que se ponderaran más determinados criterios que permitieran que el reparto fuera más justo, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos, nadie ha quedado contento, pero si nadie queda contento es que es un reparto razonable, porque lo diferente hubiera sido que algunos quedaran muy contentos y otros muy descontentos. Así que yo creo que este es un reparto adecuado. Se nos ha comunicado también
que va a haber un fondo de 2.000 millones de euros para educación, con lo cual, si fuera necesario, en el nuevo curso escolar, una vez que en este mes de junio, y así lo he pedido de manera reiterada, estén establecidos de manera clara los criterios de reinicio del curso, si fuera necesaria la contratación de algunos profesores nuevos, tendríamos recursos suficientes para poderlo hacer. Obviamente, estos recursos vienen solo por un año, con lo cual no pueden ir destinados a nada que consolide estructuralmente gasto de cara al futuro, ¿no? Y de la misma manera, habrá otro fondo de 3.000 millones más para sanidad y otro fondo de 4.200.000 para compensar, de 4.200 millones para compensar las pérdidas que hemos tenido por la caída, obviamente, de los impuestos cedidos, de los impuestos de actos jurídicos documentados, de los impuestos sobre transmisión de vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, creo necesario más que nunca ahora que dejar bien alto y bien claro que el monumental esfuerzo que la sociedad extremeña ha hecho no puede pasar ni desapercibido ni perjudicado. Por lo tanto, imploro al conjunto de la ciudadanía de Extremadura que ahora más que nunca siga respetando las normas que entre todos nos hemos dado. Para ello es absolutamente imprescindible seguir cumpliendo, porque el virus todavía no se ha ido. Porque si se hubiera ido, las cifras en España serían todos los días de 0 contagios y la última es de 250 y tantos. El virus sigue estando presente. La única manera de ganarle es respetando las normas que en cada momento nos demos. Y si no somos capaces o no podemos guardar las distancias, mascarilla. Si somos capaces de poder guardar las distancias, pues es posible no utilizarlas. Siendo obligatoria en los recintos cerrados y permitiendo en los recintos abiertos, si uno es capaz de guardar las distancias adecuadas, pues aliviar ese uso. Pero siempre respetando o uno u otro, ninguno de los dos no. Tanto en aquellas terrazas, en aquellos veladores, donde la gente ni tiene mascarilla ni está respetando las distancias, estamos corriendo un riesgo intolerable. Mi recuerdo siempre para los que se fueron. Pues en nombre de aquellos que se fueron, seamos capaces de hacer y de seguir haciendo las cosas bien en el presente y en el futuro. Porque ahora depende de nosotros individualmente. Ya no depende tanto del BOE, ni del DOE, ni de las leyes, ni de las normas. Depende de la voluntad de cada uno de poderlas cumplir. Y por esa razón apelo a la conciencia individual de cada uno. En nombre del dolor de tantas familias que viven con dolor el recuerdo de sus seres queridos, pido ese esfuerzo en el bien entendido de que estamos en el tramo final de esta etapa. Pero todavía no ha terminado. Nos quedan 15 días por delante. Merece la pena que hagamos todos un esfuerzo como lo hemos hecho hasta ahora, ¿no? Sé que, sobre todo para los más jóvenes, ha sido un confinamiento muy duro, pero en la plena confianza que tenemos en ellos, por sus padres y por sus abuelos, que sigan haciendo el esfuerzo que necesitamos y que la sociedad merece. Preguntas. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por su intervención y muchas gracias también a los medios de comunicación, tanto a los que nos siguen aquí en la sala de prensa de la Junta como a los que nos siguen por videoconferencia. Pregunta primero Ana Galán, de regiondigital.com. Sí, buenas tardes, presidente. A ver, la primera pregunta comenta que ha hablado con los presidentes de las comunidades de Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León el 21 de junio. Me gustaría saber si ellos están de acuerdo. Quiero decirte, porque nosotros podemos decidir movernos, pero si Andalucía dice que no, ¿ellos consideran que es una buena fecha para poder moverse? Muchos de ellos han pedido ya. Es decir, hay comunidades autónomas que han pedido que ya puedan haber movilidad entre comunidades autónomas. Yo creo que mientras tengamos casos, como hemos tenido, que han estado provocados fundamentalmente por la movilidad
algunos de ellos por la movilidad entre provincias y algunos otros entre regiones, que nos ha hecho pasar unos días duros. El susto metido en el cuerpo, de que pudieran convertirse en brotes. Porque lo que tenemos que saber es que si en un caso concreto nos aparece un brote, tenemos que retroceder en fase. No es no avanzar, es que tenemos que ir para atrás. Obviamente lo haríamos por área de salud o por zona básica de salud, pero que seamos conscientes que no cumplir con las normas nos puede llevar para atrás. Y mientras eso sea, pues yo, desde aquí, obviamente con conocimiento de mi Gobierno, pues hemos preferido ampliar al 15 de marzo la movilidad dentro de Extremadura y al 21 de marzo la movilidad de Extremadura con Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Yo soy consciente de la necesidad de mucha gente de ir a dar una vuelta a sus casas, los que tienen, que son muchos extremeños en las playas, muchas familias que quieren, de chicos estudiando en Salamanca, en Sevilla o en Madrid, ir a cerrar los pisos o las residencias y poderse venir, pero creo que ya que hemos hecho el esfuerzo de llegar hasta ahora, tenemos que seguir haciendo el esfuerzo de acabar esta etapa juntos como la empezamos y en las mejores condiciones posibles. Pero ¿se puede dar las circunstancias de que Andalucía sí deje moverse y Extremadura no? Y, por ejemplo, los andaluces puedan venir aquí. No. Disculpe. Es que la movilidad entre regiones tiene que ser de común acuerdo entre las dos, porque además lo tiene que autorizar Madrid. Lo acordamos nosotros y Madrid lo tiene que refrendar, aunque no, el presidente ha garantizado que todas aquellas comunidades que se pongan de acuerdo, Madrid lo refrendará. Respecto al incremento de los fondos que van a venir a Extremadura, que ha aumentado 12 millones, ¿qué es lo que se ha tenido en cuenta que no se tuvo en cuenta anteriormente? Se ha ponderado un poco menos las PCR y las hospitalizaciones y un poco más la población. Mi última pregunta. El viernes la CREX exigió al Gobierno central certidumbres. Dice que no se puede estar anunciando unas cosas y luego otras. Ponía como ejemplo que se anunció que se abría Portugal y luego se ha vuelto a retranquear, que todavía no hay seguridad si los ERTE van a continuar. Criticó duramente los globos sonda o las incertidumbres. Me gustaría saber qué opina al respecto. Sí, respecto al asunto relativo a las fronteras que hemos venido manejando, ahora mismo está ya en manos de la Unión Europea. El primer ministro italiano y el presidente del Gobierno de España han puesto la decisión en manos de la Unión Europea, que me parece razonable. No creo que esto sea una cuestión que tengamos que hacer solamente entre países, sino hay que hacerlo en el conjunto del territorio Schengen. Y, por otra parte, me parece absolutamente necesario no adelantarse. Yo creo que lo que ocurrió ese día fue que algo que probablemente se había hablado por parte de la ministra, pues se dio conocimiento público y eso obviamente frena la situación. Estamos enormemente interesados, nosotros, para poder ir a Portugal y para que los portugueses puedan venir aquí. Porque una parte de nuestra economía depende de ellos y una parte de la de ellos depende de nosotros. Pero además, porque hay además de dinero otra cosa importante, que son los afectos, porque somos regiones y países hermanos, ¿no? Pregunta a continuación José Manuel Martín, del diario Hoy. Buenas tardes, presidente. Buenas. Voy a insistir en la movilidad entre regiones. Salamanca, Ávila, Toledo, Ciudad Real están en fase 2, las provincias andaluzas están en fase 3. ¿Depende poder ir a otra región que toda esa comunidad haya pasado de la mano a la fase 3? ¿O no, si Salamanca, Ávila pasan a la fase 2? Yo creo que provincia. Las provincias. Es decir, si el lunes 21 todas las provincias que son limítrofes con nosotros están en fase 3, podrá haber movilidad de esas provincias. ¿No dependerá que otras provincias de esa comunidad sigan en fase 2? No. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. ¿Alguna pregunta más? Inmaculada Salguero, de la cadena SER. ¿Qué tal, presidente? Buenas tardes ya. Varias cuestiones, como siempre se las planteo de una en una. Sobre el turismo, ¿se ha dicho algo nuevo? Sé que alguna comunidad ha planteado, por ejemplo, que se rebaje el IVA del turismo. No sé si hay novedades al respecto. Sí, algunas comunidades lo han pedido y el Gobierno está trabajando en un paquete de medidas en el sector del turismo que tenemos que esperar a conocer. Pero sí, algunas comunidades lo han solicitado. ¿Le parece bien esa medida en cualquier caso? Sí, siempre que fuera temporal, acotada en el tiempo y que el impacto que tenga sobre los ingresos no sea perfectamente medible en términos de suficiencia financiera en estos momentos en los que obviamente la caída de los ingresos va a ser muy llamativa, ¿no?
Los ayuntamientos esta semana han dicho que se van a movilizar si no se les atiende la petición de poder utilizar el superávit, algo que usted ya defendió también en más de una ocasión. ¿Hay avances en ello? Hoy se ha dicho bien claro que el tiempo se acabó. Es decir, ya estamos en tiempo de descuento, ¿no? Ahora es cuando hay que actuar ya para evitar que la caída sea mayor. Y los ayuntamientos pueden hacer muchas cosas, pero si además podrían hacer cosas que en un momento dado fueran competencias de la Administración Central del Estado o nuestras, si ellos están dispuestos a ayudar. Lo que quieren es que ese dinero se pueda utilizar. Y yo creo que esa recuperación de la pequeña obra, de las pequeñas medidas que puedan hacer los alcaldes, pues ayudaría mucho en estos momentos a revitalizar y ayudar en la reactivación económica y social. En Educación mañana hay mesa sectorial de educación. Ha señalado que un fondo irá destinado, entre otras cosas, a esa cuestión, pero sigue la incertidumbre. Me ha parecido escucharle que ha vuelto a proponer, como presidente de Extremadura, que haya ya definición para tenerlo todo antes de junio. ¿Existe ya alguna concreción más en educación? Esta semana va a haber mesa sectorial y en esa reunión de los consejeros con la ministra deberían intentar alcanzar ya un acuerdo, si no esta semana, la que viene, para que la manera en la que nos reincorporemos a la educación en septiembre sea homogénea, entendida por todos, que la podamos defender todos y que sea la mejor posible, ¿no? Efectivamente, esta semana también hay mesa con los sindicatos, en la que intentaremos que haya o se puedan alcanzar acuerdos. Sé que es difícil que en algunas materias lo pueda haber. Yo repito e insisto, los ajustes que tengamos que hacer en estos momentos, en este año, en el momento en el que estemos en condiciones de poder recuperar la situación de partida, la recuperaremos. Pero estimamos que en estos momentos es necesario irnos a la media en lo que a horas lectivas se refiere. Estábamos en el grupo de los que menos horas tenían y no nos vamos a ir al grupo de los que más horas tienen. Nos vamos a quedar en el grupo de los que tienen un término medio, porque creo que eso es lo que en estos momentos debe ser exigible, ¿no? Hemos hecho un gigantesco esfuerzo en estos 5 cursos últimos para incrementar hasta en 1.600 el número de plazas docentes en nuestra región. Lo hemos hecho convencidos de que era lo que Extremadura necesitaba y sigo estando convencido. Por eso, a pesar de que pueda haber ajustes, Extremadura seguirá teniendo en el curso académico que viene por encima de los 1.300 profesores más que el curso anterior. Perdón, que hace 5 cursos, ¿no? Espero y deseo que se entienda. Y ya digo, si fuera necesario, porque el modelo de recuperación de la normalidad en educación lo exigiera, contratar a nuevos profesores el curso que viene, se haría. Y lo haríamos, lógicamente, de común acuerdo con los sindicatos después de la correspondiente negociación, ¿no? Es decir, yo lo que quiero es que nos demos una oportunidad. Yo entiendo, no solo entiendo, si no existieran habría que inventarlos a los sindicatos para defender los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, en este caso de los empleados públicos. Yo los entiendo. Y si yo estuviera en su lugar, probablemente me quejaría igual que ellos. Pero que piensen por un momento qué harían ellos si estuvieran en el mío. Porque probablemente cuando uno se pone en el lugar del otro, con la enorme caída que vamos a tener o que tenemos de nuestros ingresos, todos tenemos que hacer un pequeñito esfuerzo. Y es lo que yo sinceramente o sencillamente pido, ¿no? Cuando estemos en condiciones y se haya normalizado la situación de las cuentas públicas, cuando los ingresos vuelvan a ser los que eran, cuando no tengamos déficit, cuando eso se produzca, yo seré el primero en decir, oye, vamos a hablar que esto estamos en condiciones de poderlo recuperar. Y 2 cuestiones más, presidente. La primera sobre sanidad. Ayer ya el consejero y desde el SEPAD también se habló de ese nuevo modelo en el que se trabaja de residencias. Era uno de los objetivos o propuestas que había hecho también Extremadura. Estos días ha hecho otra, que no sé si, aunque ya quede todavía muchas cuestiones por concretar, si ya se va avanzando en algo de lo que anteriormente se ha planteado. Si esa propuesta que usted hizo en su día del Instituto de Salud Carlos III, si le han dicho algo o el presidente Sánchez le ha dicho ya algo sobre aquello. Pero en materia de residencias de mayores, ¿te refieres, Inma? No. La propuesta que hizo decía que lo del modelo de residencias ha afectado, ayer lo escuchábamos, pero también propuso que el Instituto de Carlos III pudiera pues avanzar y ser pues un instituto conjunto. Ya lo señaló usted en una comparecencia. No sé si le han dicho algo sobre eso. No ha habido ningún avance sobre eso. El presidente hoy nos ha dicho que habrá conferencia de presidentes al menos hasta el día 21
y que posteriormente, cuando pasen las elecciones en el País Vasco y en Galicia, haremos una presencial para hacer un repaso de toda la situación, ¿no? Yo creo que ese será el momento de exponerlo, de la misma manera que creo que, y yo ofrezco que a partir de ahora la delimitación de un nuevo modelo de atención a los mayores, que no es solo como tengan que ser las residencias, es como tiene que ser, cómo tenemos que afrontar la atención a nuestros mayores, podamos tener un modelo pactado con el sector. Esta semana ya va a haber una reunión con la Asociación de Empresas de Residencias para que, tanto desde la iniciativa pública como desde la privada, seamos capaces de introducir elementos de cambio en el modelo una vez que nos hemos dado cuenta que tenía dificultades para hacer frente a una situación como la que hemos vivido, con las consecuencias dramáticas que todos conocemos, ¿no? Y la última, presidente, le iba a preguntar precisamente si va a haber a futuro más conferencias de este tipo, ya me lo ha señalado, así que permítame preguntarle o pedirle una valoración, aunque sabemos un poco su opinión, pero ya que es oficial y en espera de lo que se diga esta semana en presentación oficial, una valoración de la propuesta que queda ya del festival, aunque nos quedan detalles en el aire. No, hombre, yo creo que es razonable lo que se ha planteado. Yo creo que que es un gesto también de normalización, el que el festival pueda volver a ser una realidad, que es un ejemplo para otro tipo de actividades culturales, taurinas, del ámbito que sea. Es decir, se pueden hacer las cosas, lo que hay que tener es precaución, hacerlo con cautela y poniendo todas las garantías, ¿no? Yo creo que es una buena noticia, si puede ser una realidad, y ojalá que cuando se presente la programación pues sea del agrado de la ciudadanía, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, Inma. ¿Alguna pregunta más? Sí, Pepe Aroca, del diario.es. Buenas tardes, se me oye bien, ¿no? ¿Se me oye? Se oye, Buenas tardes. Se oye. Bueno, quería hacerle cuatro cuestiones, se las voy a hacer La primera es, movimiento entre provincias. La razón de que es la única comunidad en fase 3 que no va a permitir el movimiento de provincias es porque hay una situación, digamos, lógica peor en Cáceres que podría complicar la situación, ¿o cuál es? No, ya lo he explicado con claridad. No es aquí nadie está peor, aquí está todo el mundo en cero en estos momentos. Si es cero es porque nadie ha tenido ningún caso, ni ningún contagiado, ni nadie en UCI, ni ningún fallecido, ¿no? Es porque los casos que hemos tenido, tanto en Cáceres como en Badajoz, tanto en Badajoz como en Cáceres, en estas semanas atrás, cuando en algunos de ellos hemos tenido, en algunos, en plural, hemos tenido riesgo de brote, ha sido porque había habido movimiento de unos hacia otros, de una provincia hacia otra, y desde otras de fuera hacia aquí. Y por esa razón entiendo que debemos ser todavía prudentes. La razón no está porque el hecho de que hace tiempo hubiera diferencias en datos no reproduce la situación de ahora, que no hay ninguna diferencia. O sea, cuando no hay días que hay un solo contagio, a lo mejor es de una zona de Badajoz, otros días que hay uno y es de Navalmoral, o es de Plasencia, o es de Mérida. Es decir, eso ya, en estos momentos, entre las áreas prácticamente no hay diferencia ninguna. La segunda cuestión es, ayer volvieron a verse en muchos sitios terrazas completamente llenas, sin distancia de mesas, sin mascarillas. Aparte de la irresponsabilidad de la gente que hace esas cosas, llama la atención que no haya policía que ha hecho un trabajo tiempo atrás atajando estas situaciones. Policía local, Policía Nacional, pues, está causando escándalo las imágenes que estamos viendo. Sí, yo creo que la delegada del Gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están intentando hacer una doble tarea de orientación, pero al mismo tiempo también de sanciones, para intentar darle una respuesta. Yo lo he dicho antes en mi intervención, estamos jugando con fuego. Estamos jugando con fuego, porque estamos jugando a que los bares se tengan que volver a cerrar. Entonces vamos a intentar hacer todos un esfuerzo para que eso no pueda ocurrir. Y los primeros interesados tenemos que ser los responsables públicos, pero también la ciudadanía. Estamos jugando con fuego, cuando no estamos a 1 metro de distancia o 1,5 metros y la gente no usa la mascarilla. Porque una de las dos cosas es imprescindible, porque además en estos casos es obligatorio, ¿no? La tercera cuestión es, se supone que esos 3 millones de euros del fondo para enseñanza es para contratar profesorado, porque hay que hablar grupos, ¿no? Claro, y para inversión si es necesaria, porque si hay que doblar grupos, seguramente no en todos los colegios se podrá hacer.
Yo espero y deseo que se encuentren soluciones. Evidentemente, cualquier decisión que se tome va a tener un costo. Pues ese fondo es para hacer frente a ese costo. El debate de la región, ¿tienes la idea de cuándo será? ¿Perdón? El debate del Estado de la región, ¿que cuándo será? Lo dije el otro día en la comisión. Yo la idea que tengo es que hemos terminado esta semana de recibir aportaciones de la sociedad civil, de los colectivos a los que cada consejería se ha dirigido. De todo eso, ahora con los agentes sociales vamos a desarrollar durante unas semanas el correspondiente diálogo para alcanzar una propuesta de agenda para la reactivación que yo plantearé a los grupos parlamentarios el día del debate del Estado de la región, y a partir de ese momento será la Asamblea la que asuma su discusión, su enmienda y su aprobación finalmente, ¿no? Por eso hablé de un calendario en el entorno de los primeros 15 días de julio, antes de que termine este periodo de sesiones. Una última cuestión nada más. Los 5.000 millones de euros del fondo para paliar la falta de recaudación, ¿van a estar a final de año como se dijo o se van a ir, digamos, librando poco a poco? Estoy mirando que tenía por aquí calendario temporal. Los 5 millones en diciembre. La parte correspondiente a sanidad, ahora en julio 6 y en noviembre 3. Los 2 millones de educación en septiembre. Y los 5, bueno, los 2 millones no, los 2.000. Cuando hablo de 2, hablo de miles de millones. Y los 5.000 millones de caída de ingresos en diciembre. Pero entonces el agujero que se va produciendo... ¿Sí ¿El agujero que se va produciendo? Hombre, se han aumentado también las entregas a cuenta, ¿no? Se han aumentado las entregas a cuenta para que podamos tener liquidez, ¿no? Iremos analizando la liquidez a lo largo del tiempo. Nunca se había hecho el esfuerzo que se está haciendo en estos momentos para que podamos tener una cierta liquidez. Evidentemente, hay meses que no nos llega la camisa al cuerpo, ¿para qué nos vamos a engañar, ¿no? Inma. Buenas tardes, presidente. Le quería pedir, por favor, si nos puede dar también los datos de los sospechosos y las altas que se han escapado de este repaso diario. Se los pedimos luego a Concha. Sí. Vale. Bueno, le quería preguntar, nos ha dicho cuánto le corresponde a la comunidad autónoma en ese primer reparto del fondo no reembolsable, pero quería saber cuánto nos va a corresponder en total. No te lo puedo decir, Inma, porque no se sabe todavía. El único que seguro es de este. De este ya está acordado y no sabemos finalmente cuáles van a ser los criterios del Fondo de Educación. El criterio de los 5.000 millones va a ser lo que se haya caído la recaudación, con lo cual es un dato absolutamente objetivo. Y el de los 3.000 millones tenemos que procesar a ver si hay algún cambio de aquí a noviembre en los criterios, porque igual alguno de ellos puede cambiar. El que es seguro es el de los 6.000 millones. Le contestaba antes a la compañera Ana Galán a su pregunta sobre los criterios del reparto que había primado más. Ha sido muy escueto la respuesta, no sé si nos podría dar más datos. Decía que ha primado más la población y menos los PCR y hospitalizaciones. Sí, ha subido un porcentaje que ha subido, me parece, un 10% el peso de la población y ha bajado el que tenían los PCR y los pacientes y el número de pacientes hospitalizados. Hay que contar luego una cosa, Isma, esto tiene que ir al Parlamento. Igual luego en el Parlamento, para sacarlo para adelante, tienen que llegar a algún tipo de acuerdo. No lo sé. Pero esto tiene que pasar por el Parlamento. Lo aprobará el Consejo de Ministros, creo que esta semana, y a lo largo del mes de junio, julio, se tiene que aprobar en el Parlamento, para que pueda ser posible que en julio se esté pagando. Y mi última pregunta, retomo el tema del Festival de Mérida. Le quería preguntar por el aforo y las normas de seguridad que van a estar vigentes y si se podrán trasladar a otros festivales como, por ejemplo, el Stone. Al principio el consejero Vergeles hablaba de 800 personas, luego se ha hablado de 1.500, no sabemos si van a tener que acceder con mascarilla, si las tiene que traer la gente de casa, si las proporcionan, no sé, si tienen algún dato del protocolo. La propuesta con la que se está trabajando, que Sanidad le va a dar el ok, Sanidad Madrid, a la propuesta del INAE en esta semana, es trabajando con el 50% del aforo. Ya veremos. Aquí hay una cosa que tenemos que valorar, es que estamos decidiendo algo para el mes que viene. Cuando tú hablas de algo que va a ser dentro de 4, de 5, de 6 meses, yo creo que es prudente esperar.
antes de decidir todo, ¿no? Porque las circunstancias pueden seguir cambiando. Las circunstancias puede ser que de pronto alguien nos diga, pues mira, en los términos en los que hemos conocido esto no va a repetirse. Como eso ahora no nos lo puede decir nadie, pero vamos a esperar. ¿Vale? Vale. ¿Alguna pregunta más? No. Pues muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias a todos.